Buenas tardes a todos, queridos amigos, amigas, los saluda el doctor Enrique Pressburger y hoy estamos relanzando Factor Económico, que es el podcast que grabamos hace algunos años, pero déjenme platicarles una cuestión curiosa, porque esta es la primera vez que voy a abrir un canal propio de análisis económico financiero. Porque bueno, al final del día, déjenme contarles, queridos escuchas, que tengo muchos años grabando programas, pero para, otras compañías. Estuve mucho tiempo con Mundo Ejecutivo grabando programas de análisis económico financiero, cápsulas, donde estuve varios años, estrenándome como analista de ese lado. Luego también tuve un programa en Radio 13 Digital, que también muy generosamente me hostearon también por algún tiempo. Ahí estuve haciendo algunas también cápsulas y programas interesantísimos. Y he tenido la suerte, también por último, de poder ser invitado a un universo grande de podcast donde, pues bueno, no sé, algunos como Otro YOLO, algunos como Maestro del Escalamiento, algunos como Surfers, algunos otros episodios de podcasters de todo tipo de experiencias y una variedad interesante, todos enfocados en el mundo empresarial, donde siempre he hablado, pero pues nunca para crear una audiencia propia. Así que, queridos amigos, creo que para mí es momento de tener mi propia audiencia, de lanzar este canal de comunicación mío para con ustedes, donde podamos pues tener este intercambio de análisis, de preguntas, de contenidos, y esto va a estar disponible en YouTube. Por eso estamos estrenando este flamante estudio de grabación, con los cuales estoy muy agradecido también por estar por aquí, y vamos a estar también en Spotify y diferentes formatos de escucha. Así que gracias por escucharme en este primer episodio y pues arranquemos y exploremos juntos. Y bueno, lo primero que les quiero decir, lo primero a lo que valdría la pena entrarle al análisis, pues es ver qué está pasando a propósito del informe de gobierno, del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, de cómo está la economía mexicana, qué está bien, qué está mal, cuáles son los riesgos y hacia dónde se está reconfigurando esto. Pues bueno, analicemos algunos de los puntos interesantes. El primer dato importante es que la economía mexicana no está en recesión. Esto es un dato muy importante porque lleva varios años, de alguna manera, la expectativa general de la prensa, de los medios noticiosos, como anticipando esta desaceleración económica que se viene y esta posible recesión, que sin embargo no se da. Y no se da porque resulta que el mercado interno está consumiendo a niveles muy interesantes. Entonces vamos a analizar esta parte. ¿Realmente el mercado mexicano interno está fuerte o no? Pues bueno, lo primero es que sí está fuerte en los aspectos macroeconómicos. Estamos en un desempleo de 2.8%, que son niveles históricamente bajos, y México, déjenme platicarles, que es de los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que tienen desempleo más bajo en el mundo. De hecho, se considera pleno empleo. Digamos que los niveles, de 5% para abajo, prácticamente se considera que la economía está en pleno empleo, y entonces en México no hay gente sin trabajo, de lo que nos dice el número macro. Es decir, que toda la gente que quiera salir a buscar chamba, más allá de niveles altos o bajos de sueldo, lo puede hacer. Adicionalmente, tenemos que decir que a nivel macroeconomía están revisando los organismos multilaterales como el Banco Mundial, algunos bancos, que México siempre no va a decrecer. Cuando empezamos el año, las expectativas eran un poco más negativas. Se hablaba que México podía tener resultados negativos en su Producto Interno Bruto, que la economía podía alcanzar, pues no sé, cifras de menos 1.8%, luego de menos 0.6%, y ahora ya se habla hasta de crecimiento muy moderado. Ya algunos organismos nos hablan de crecimientos de 0.02%, de 0.06%. Creo que la única proyección negativa es la del Fondo Monetario Internacional, pero ya el Banco Mundial, la propia Secretaría de Hacienda, ya están hablando de crecimiento económico. Entonces, más allá de que no es la gran cosa, finalmente sigue siendo por debajo de la inflación. La inflación se sigue proyectando en 3.54%. Hasta ahora puede todavía crecer. Al final, no estamos hablando de un México recesivo. Es decir, la economía está generando empleos y la gente consume. Entonces, a niveles macro, pues de alguna manera sí hay estas buenas noticias de que el consumo se ha mantenido. ¿Por qué? ¿Por qué el consumo se ha mantenido y por qué no estamos en recesión? Pues básicamente la razón principal
es que en México han aumentado los salarios reales de manera muy importante. México es de los países que más aumentó su salario real, en más de un 100% durante el sexenio pasado, y entonces el salario creció de 10 a 15 mil pesos mensuales, el salario promedio en México, y ha ido en tendencia creciente, y ese es un factor sumamente importante, por lo cual sigue de alguna manera creciendo la capacidad de consumo, a la gente poder consumir más, comprar más bienes, penetración más en mercados digitales, poder comprar más bienes de consumo en el supermercado. Eso hace que la economía se sostenga a un nivel importante. No obstante, queridos amigos, no todo esto es orgánico. Mucho de este consumo sí viene de un crecimiento del salario real, pero también viene de un nivel de subsidio altísimo. Y es que hoy en día los datos que tenemos es que aproximadamente el 70% de las familias mexicanas recibe algún tipo de subsidio gubernamental. Este dato es importantísimo porque nos habla de una base poblacional ya que de alguna manera tiene una dependencia del gobierno federal, mucho de ello descansando en las pensiones a los adultos mayores, que hoy en día cuesta más de 400,000 millones de pesos de lo proyectado el año pasado. Esto es más de lo que costó el Tren Maya, de lo que costó la refinería de Dos Bocas, de lo que costó el AIFA. Es decir, lo que se gasta en la pensión de los adultos mayores en el año es más alto que todos los proyectos estratégicos del sexenio pasado juntos. Juntas el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el AIFA, el corredor transísmico. Bueno, tan solo el monto de la pensión de los adultos mayores de 2024 es más grande que todo el gasto de los años anteriores de todos los productos estratégicos. Entonces, esto quiere decir que ante una población que está envejeciendo, pues de alguna manera los subsidios que han seguido manteniéndose, pues representan cada vez más gasto social del gobierno. Aquí quizá valdría hacer la pregunta de si todos los viejitos de alguna manera que cobran esta pensión realmente lo necesitan. Evidentemente hay una parte de la población que es un gran acierto que se subsidie esta parte, es algo que necesitan, que les da dignidad, que de alguna manera ha rescatado esta parte de la población, pero hay otros que todavía tienen trabajo, que todavía generan ingresos, que tienen un cierto poder adquisitivo en ciertos municipios, ciertas zonas de la ciudad, y de todas maneras cobran esta pensión porque pues al final es viable para todo aquel que cumpla pues más de la edad de retiro. Y entonces, pues la gente que está a sus 60 y tantos, pues simplemente va y la cobra, la necesite o no, porque pues es mejor recibirla a no recibirla, lo cual es una elección racional. Sin embargo, a nivel macroeconómico, esto empieza a presionar. Y esto además, si se suma a los gastos de otros programas como jóvenes, de alguna manera las becas a jóvenes que no estudian, no trabajan, los apoyos a primeros empleos, los becas de los programas de becarios que también en su primer empleo generan un gran un programa social, un gasto social demasiado alto. También existen subsidios también a ciertas partes todavía de programas de agricultura y productivos, ciertos subsidios también en ciertos municipios de la ciudad a madres solteras. Es decir, de alguna manera, aunque las pensiones a los adultos mayores es el más grande, hablamos de que 7 de cada 10 familias tienen un subsidio del gobierno, lo cual explica en gran parte este resultado avasallador que hemos visto en las elecciones, donde pues Morena ha arrasado de alguna manera también con elecciones federales, legislativas, con una gran mayoría, porque pues mucha gente vota por su cartera, lo cual en un aspecto positivo es que la gente puede consumir, por eso las cifras macro se siguen sosteniendo con un crecimiento económico moderado por debajo de la inflación, sin embargo no recesivo, pero por el otro lado no hay que echar campanas al vuelo demasiado altas, porque lo que sí sabemos es que pues mucho de este consumo viene también de subsidios gubernamentales, y esto está sonando ya algunas alarmas macroeconómicas en otro sentido. Entonces, repasando lo bueno, vemos que hay un aumento importante del poder adquisitivo de los mexicanos por aumentos de salarios reales, por aumento de subsidios, y esto ha hecho que la economía se mantenga. Sin embargo, pues la gente en la calle sí siente más presión económica, sí siente que se están tardando más los pagos, que la cobranza se está complicando, y esto se explica porque pues mucho del gasto viene de subsidios, pero el mercado laboral como tal pues sí está sufriendo ciertos rezagos. Al final la economía no tiene el mismo dinamismo que tenía el año pasado, el crecimiento finalmente va a ser menor, y entonces sí se están viendo dificultades en la calle.
pero pues los subsidios de alguna manera han contenido este escenario. ¿Qué es lo peligroso? Pues que los subsidios no pueden ser eternos. Finalmente, lo que hemos sabido de los subsidios es que las calificadoras están poniendo a México, pues ahora sí que lo que coloquialmente se define como pasar de panzazo. Es decir, que estamos en calificaciones crediticias ya con perspectivas negativas en algunos escalones por las principales calificadoras de Fitch, Moody's, de estar a punto de perder el grado de inversión. Este concepto es importantísimo y tiene que ver con la deuda de los países. ¿Qué significa el grado de inversión? Pues básicamente es una legislación donde el grado de inversión permite a fondos de pensiones, a fondos de maestros, a fondos internacionales invertir en México, donde la mezcla riesgo-rendimiento es atractivo. O sea, México es uno de los mejores países del mundo para invertir porque es todavía estable políticamente. Tenemos el grado de inversión, o sea, una buena calificación, aprobamos y damos uno de los mejores rendimientos a bonos en el mercado. Por eso la tendencia de los extranjeros es siempre comprar mucha deuda mexicana. No obstante, la calificación se ha ido degradando y ahorita estamos ya de panzazo, de estar en perspectiva positiva, hemos perdido calificaciones, luego la perspectiva estable, luego la perspectiva negativa, porque se ve que sigue creciendo el gasto social exponencialmente ante una pirámide poblacional además que está envejeciendo y la base de ingresos no está creciendo en la misma medida. Creció el sexenio pasado un buen porcentaje, casi un 50% en el sexenio de Andrés Manuel, que fue una política fiscal pues muy completa, muy agresiva en el sentido de crecer la base fiscal, y entonces el gran gasto social que se hizo con todos los proyectos y las pensiones fue muy parejo al crecimiento del nivel de impuestos que se cobraron. Pero la base fiscal no puede crecer cada sexenio 50%, o sea, esto es inviable, esto es imposible. Sin embargo, el gasto sí puede crecer exponencialmente. Entonces, cuando la gráfica se empieza a separar y empieza a haber mucho más gasto y ya el ingreso no crece en paralelo, sino que las gráficas se van separando, pues es ahí donde empezamos a ver que las calificadoras levantan la mano y ven un riesgo y dicen, aquí México puede perder el grado de inversión. Ahora, ¿esto qué significa? Pues básicamente, si nos vamos al lenguaje escolar, pues significa que México estaría reprobado. Perder el grado de inversión quiere decir que ya es un grado especulativo, donde el país puede o no puede pagar su deuda. Se oye muy fuerte esto, por eso es que es tan importante para el gobierno contenerlo, pero en la realidad eso es lo que pasaría. Y aunque de facto dirías, bueno, de un día para otro no cambiaría tanto la situación macro del país, la realidad es que legalmente, al perder el grado de inversión, muchísimos fondos, estamos hablando de miles de millones de pesos, tendrían que salir de un día a otro porque por ley hay fondos de maestros, fondos de pensiones de ahorro que naturalmente pues no van a arriesgar el patrimonio de sus ahorradores en países con riesgo especulativo y se tendrían que ir. En este escenario, donde México pierde el grado de inversión, tendríamos salidas de decenas de miles de millones de dólares de un día a otro, donde el peso se devaluaría, se iría a niveles pues seguramente de 20 altos, casi a 30 pesos por dólar, tendríamos una fuga de capitales inmensa, tendríamos muchos fondos soberanos que se retirarían de México, es decir, sí es un escenario catastrófico que las calificadoras por eso ven una perspectiva estable, porque dicen, bueno, pues si el gasto está creciendo de más, pero el ingreso no está creciendo en la misma proporción, pues hay un riesgo donde además, pues Pemex, que es esta empresa que genera hoy en día todavía mucha pérdida y que es una fuente muy importante de la deuda gubernamental, pues digamos que ya perdió por sí sola el grado de inversión, entonces Pemex ya cayó en este riesgo, pero hoy en día sigue siendo respaldada por el gobierno mexicano, lo cual sostiene todo, pero de largo plazo pues está en cuestión. Así entonces, básicamente el cuestionamiento es esto, o sea, hay que aplaudir que México efectivamente no está en una recesión como tal, que el consumo se ha mantenido por políticas acertadas de pues aumento del ingreso real, pero también hay otras cuestiones desacertadas como que mucho del consumo también no es nada más por crecimiento del salario, sino por crecimiento de subsidios. Y al crecer los subsidios, pues el consumo es más bien artificial en este sentido, porque pues lo que hace es que crece la deuda de los países, y aunque México todavía lo ha soportado bien, la deuda con respecto al PIB se fue de 51 a 53% del PIB, pero finalmente está todavía siendo contenida. La gran duda es si la contención puede responderse con austeridad o reducción de gastos, o realmente es tal el gasto social que a la larga se va a tener que detener la inversión productiva por completo y vamos a tener que endeudarnos más y por lo tanto acercarnos más a perder el grado de inversión. Y bueno, sigamos hablando de otros puntos del informe de gobierno de manera interesante.
Primero, no podemos dejar de lado el tema de la reducción de la pobreza, que fue un punto importante del informe. Se habló de una reducción de la pobreza de manera significativa, de alguna manera un porcentaje cercano al 20% que sale de la pobreza extrema. Y este dato sin duda es real y es una cuestión que merece aplausos y merece resaltarse. México es de los países que más ha reducido su pobreza extrema a nivel mundial. Y como todo, aunque esto se aplaude y hay que reconocer esta parte positiva, así como lo hicimos en la parte macroeconómica, también hay que reconocer que no todo es mérito de las políticas públicas gubernamentales, sino de las remesas. Nosotros vimos que durante la pandemia las remesas prácticamente se doblaron de los 30 a los 60 mil millones de dólares al año, y mucho de este crecimiento fue resultado de las propias políticas públicas de los Estados Unidos, que tuvieron políticas de desempleo muy generosas, donde, pues como sabemos, giraron cheques a las personas que se quedan sin trabajo de una manera tan grande y tan generosa que la deuda de Estados Unidos creció mucho más, todavía orquestada por el presidente Biden en ese momento, y que mucha de este exceso de impresión de dinero que fue tremenda en Estados Unidos, pues pasó a manos de mexicanos, quienes generosamente, estos 30 millones de mexicanos, mandaron pues mucho de su dinero a sus familias en México. Entonces, este crecimiento tremendo de las remesas vino a subsidiar ahora sí que los vestidos y la comida y las casas de las familias más pobres en México. Entonces, sí, hay una reducción de la pobreza, sí tiene un mérito especial de México, pero mucho de eso también viene de las remesas, que se convirtieron en el ingreso más importante de todo el país. No hay ingreso hoy en día más importante a nivel México que lo que mandan los paisanos a México en materia de remesas, y esto fue lo que subsidió la pobreza finalmente, ¿no? Es una noticia positiva porque más del 80% del gasto de remesas se va a vestido, comida y casa y restauración de vivienda. Por lo tanto, sin duda es algo que ayuda y mantiene a mucha de la población mexicana, es algo muy favorable, pero hay que reconocer que esto vino de distorsiones macroeconómicas, porque Estados Unidos creció su deuda a tal nivel y imprimió dinero a tal nivel que $1 de cada 3 dólares de toda la historia de los Estados Unidos, desde que existe ese país y tiene su moneda en curso, se imprimió de la pandemia hacia adelante. Es decir, que el nivel de masa monetaria que imprimió Estados Unidos pues fue el más grande en toda su historia, y mucha de esta distorsión que ha provocado inflación a nivel mundial y que finalmente es de alguna manera lo que el déficit comercial que hoy en día presiona tanto a las monedas del mundo y que presiona tanto a los tenedores de deuda americana, pues es parte de esta distorsión. Entonces la distorsión a México le pegó de manera positiva porque cayeron muchos dólares a México, eso mantuvo el peso fuerte, eso mantuvo de alguna manera pues una población con una pobreza subsidiada, pero hay que reconocer que las remesas no serán eternas. Primero, porque las políticas de restricción de migrantes son cada vez más duras y hay menos mexicanos cruzando la frontera de Estados Unidos, hay más deportaciones y sobre todo el dato más importante es el demográfico. Hoy en día solamente un 25% de los migrantes que están en Estados Unidos nacieron en México. Repito esto que es importantísimo procesarlo, solamente 1 de cada 4 personas de los paisanos que viven en Estados Unidos, los mexicanos, nacieron en México. Es decir, hay todavía mexicanos que tienen, pues ahora sí que el otro 75% son todavía mexicanos y tienen familiares en México, tienen de alguna manera todavía un pasaporte mexicano, tienen al abuelito, tienen al tío, pero en unos 30 años, pues esa gente va a empezar a envejecer, que es lo que ha estado pasando, o sea, ya no, el nivel de envejecimiento es más rápido al nivel de entradas nuevas de mexicanos ilegales a los Estados Unidos, entonces la población naturalmente pues va a empezar a tener hijos en Estados Unidos, que serán hijos americanos, hijos y nietos, y entonces finalmente el patrimonio de estos mexicanos, cuando se empiecen a morir sus familiares en México y empiecen a hacer sus familias nuevas en Estados Unidos, pues las remesas también se van a terminar. Entonces, haciendo esta nueva recapitulación, el tema de la pobreza es verdad, es un índice muy positivo, hay que aplaudir que México ha reducido su pobreza extrema, que los mexicanos tienen más capacidad de consumo, pero mucho de esto viene de las remesas, que es un tema circunstancial, distorsionado porque Estados Unidos imprimió mucho dinero y lo mandó a los migrantes mexicanos, y hay que hacer la conciencia de que este es un fenómeno temporal, porque finalmente los mexicanos allá van a eventualmente en las siguientes décadas enviar menos dinero a México porque sus familiares morirán y harán nuevas familias en los Estados Unidos, y realmente no hay una política pública de arraigo que haga que estos 30 millones de mexicanos tengan otra razón
fuera del apoyo a sus familiares, de estar invirtiendo en México. Y bueno, pues pasemos a otro punto, queridos amigos, que es el tema de los aranceles. Toda esta guerra comercial, que también sin duda es pues algo de lo que se habla en estas semanas dentro del informe sutilmente. Pero bueno, el tema aquí es que se está ya mencionando la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, lo cual pues de alguna manera genera algunas tensiones políticas, pero ahí sí me parece que México tiene más que ganar que de lo que pudiera llegar a perder. Y lo principal es que pues Estados Unidos está presionando a nivel arancelario a muchos de los países con los que hacía comercio, pero muchos de estos aranceles han estado exentos por pues, los tratados específicos que se tienen con México. México en ese sentido es un jugador importante, donde ya hay algunas señales que vale la pena comentar en este podcast, como el hecho de que México ya anunció posibles aranceles para China y para India. Esto es muy importante porque entonces ya la señal ya no es unilateral de Estados Unidos con exenciones a México, sino que el propio México está diciendo, pues yo igual también empiezo a jugar con aranceles, es decir, finalmente este tema de formar un bloque económico norteamericano, esta presión de Donald Trump está surtiendo efecto en el gobierno mexicano, donde México ya está sugiriendo hacer una apuesta al mercado interno y a la relación que se tiene con Estados Unidos. México finalmente en este contexto ha sacado el Plan México, donde de lo relevante pues se habla de estos polos de desarrollo, que es fortalecer las economías locales de otros estados de la República, como focales en ciertas manufacturas, cierto desarrollo de tecnologías específicas, cierta infraestructura. O sea, se está diciendo vamos a empujar el desarrollo del mercado interno, vamos a fortalecer el consumo interno, el desarrollo empresarial. Se habla específicamente de aumentar el crédito para las pequeñas y medianas empresas en un 30%, algo muy ambicioso. Y ya estamos viendo las primeras señales de también empezar a poner aranceles a, pues, ahora sí que las otras potencias, que son India y China, lo cual está decantando finalmente que México elegirá su relación con el país del norte como bloque, lo cual sin duda pues es muy interesante y a mi punto de vista creo que es acertado dar estas señales, dado que México ya le vende más a Estados Unidos que ningún otro país del mundo. O sea, México ya rebasó a los chinos como el principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, pues si ya la relación está en su mejor momento que nunca, si estamos vendiendo más que los chinos en Estados Unidos, pues de alguna manera esta alianza hay que apuntalarla de manera muy importante. Ahora, como siempre, la parte crítica de esta parte, pues el desarrollo del mercado interno, del financiamiento a pymes, que son los ejes, los polos de desarrollo, y el fortalecer los nexos con Estados Unidos, finalmente deben sostenerse de políticas internas estables. ¿Y qué está estorbando en que esto se pueda llevar a cabo? Bueno, pues primero los polos de desarrollo, sin duda alguna, el gran obstáculo es el crimen organizado. Tenemos hoy en día mucha injerencia del crimen organizado, que cada semana sigue habiendo noticias de asesinatos, de robos en camiones, de rutas bloqueadas e intransitables. Y finalmente, si vamos a hablar seriamente de hacer infraestructura en los estados y desarrollar economía local, pues no podemos ignorar el terreno que siguen ganando de alguna manera los cárteles. Voy a hacer una pausa de cafecito. Listo, porque si no, se me seca la boca de tanto hablar. Pero bueno, este punto es sumamente importante. Hoy en día no podemos hablar de polos de desarrollo con derechos de piso, con carreteras donde no puedes transitar, con injerencias en ciertas empresas que no pueden vender libremente y sobre todo con amenazas a la vida privada de los empresarios que empiezan a destacar en un sector y ven amenazada su vida, y los escándalos también de corrupción de los compradores que puedan verse, digamos, relacionados al crimen organizado mexicano, que puedan estar infiltrados en empresas y por lo tanto poner en riesgo, pues de alguna manera, legalmente su compañía, ¿no? Es decir, que tiene que haber certidumbre jurídica y tiene que haber, de alguna manera, un mejor Estado de Derecho en México para que estos polos de desarrollo verdaderamente alcancen su potencial. Si este problema no se considera un problema de fondo y se sigue atacando como a cuentagotas, como no reconociendo el conflicto o no reconociendo esta infiltración, y de alguna manera la presión sigue siendo solo de Estados Unidos, pues esto no va a jalar. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Pues bueno, lo vimos en el sistema financiero. Estados Unidos da ciertos manotazos, no sabemos si tienen el fundamento requerido o no, pero lo cierto es que Estados Unidos es quien lleva la batuta hasta ahora de decir,
pues estos sectores o estas empresas tienen intervención de actividades ilegales o de crimen organizado. Pero eso, lo grave es que lo hace Estados Unidos sin llevar un caso completo al respecto. Eso se tendría que hacer desde México en todos los sectores y tener una política integral de empujar verdaderamente los polos de desarrollo, donde pues las actividades económicas dejen de sufrir este embate creciente y cada vez de más flagrante del crimen organizado, porque si no, pues no sería serio hablar de los polos de desarrollo. También el tema del crecimiento al financiamiento a las pymes es un tema sumamente importante que por supuesto es central. Las pymes sin financiamiento no pueden crecer, pero para eso también se tiene que fortalecer a los intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Hoy en día los intermediarios financieros no bancarios también han sufrido varios quebrantos y muchos de estos ligados a que, pues por ejemplo, muchos de ellos le prestaban a empresas satélites que le prestaran al gobierno y el gobierno no paga muchas de sus cuentas por cobrar, entonces no paga proveedores y esto a su vez causa quebrantos. Tenemos otras cuestiones como gobiernos que se han negado a honrar sus compromisos de crédito sobre nómina, por ejemplo, que no los han pagado, y el Estado de Derecho que también pues lleva años y años el poder hacer efectiva una garantía y cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Entonces, es verdad que los intermediarios financieros se han debilitado, los no bancarios sobre todo, que se necesita más gobierno corporativo, que se necesita pues una política pública mucho más integral, de más transparencia en reporte de cifras, donde de alguna manera los perfiles de riesgo sean más explícitos de estas entidades financieras, pero la realidad es que más que una batalla debería ser una alianza, es decir, necesitas fortalecer a los intermediarios financieros no bancarios, a las OFOMES, a las fintechs para que presten más dinero y para ello, además de obligarlas a ser más transparentes y tener mejor gobierno corporativo, pues tiene que la banca de desarrollo participar de manera mucho más explícita, tiene que haber dinero involucrado de la banca de desarrollo, sin duda alguna, tiene que haber un mejor Estado de Derecho donde las cuentas incobrables se puedan cobrar y tiene que haber certidumbre de pues que mucho del financiamiento que va ligado a proyectos del gobierno pues se honren los compromisos de pago y se pague, porque al final esos quebrantos, pues finalmente si no hay rendición de cuentas, si no hay nadie que los sancione, pues pasa eso, que los intermediarios no bancarios pues prestan dinero, no lo pueden cobrar y como es a veces gobierno quien no paga, pues muchos de ellos sufren quebrantos que es imposible después levantarse de ello. Así que también hay que rescatar pues esta necesidad de fortalecer el Estado de Derecho financiero en México como otro de los puntos muy centrales para verdaderamente llevar el Plan México al éxito que es requerido. Y bueno, queridos amigos, entonces estamos hablando de que se está volteando a ver al mercado interno de México. Hay mucha posibilidad de que este plan pueda llegar a ser exitoso, pero básicamente hay que ser mucho más serios en el financiamiento a las pymes, hay que fortalecer a los intermediarios financieros no bancarios, hay que de alguna manera hacer que crezca el sistema de participación de las AFORES en financiamiento a pymes, hay que reformar la banca de desarrollo, o sea, la banca de desarrollo hoy en día está enfocada mucho a sectores primarios que se diseñaron en los años 70, donde era importante invertir en el campo, pero hoy en un México que tiene pantallas, que tiene alta tecnología, que ensambla coches, que tiene pues de alguna manera toda una nueva ola de tecnologías emergentes, pues necesita una banca de desarrollo que en su mandato pueda apoyar inversiones directas e inversiones a través de intermediarios en todas las tecnologías, porque si no, si nada más te enfocas o en gobierno exterior o en el campo o en el sector primario, pues en los 70 quizás haya sentidos, pero pues urge una reforma también a el sistema de banca de desarrollo para verdaderamente llevar a cabo el Plan México, que no hay que minimizarlos, es una gran idea. El discurso del Plan México es una gran idea fortalecer el mercado interno, es una gran idea fortalecer los polos de desarrollo. El punto es el cómo. Y el cómo no es con una sobreregulación y con de alguna manera mantenerse aferrado a infraestructuras obsoletas. O sea, hay que renovar la banca de desarrollo, hay que aumentar la inversión pública en el empresariado y en el crédito a pymes, no nada más en el gasto social, para activar a estos actores de financiamiento y hay que brindar seguridad jurídica y seguridad física a los polos de desarrollo para que puedan trascender y la gente en lugar de unirse al crimen organizado, pues de alguna manera entre a las economías formales. Y por eso fenómenos ahí sí más de actualidad pura como el tema del huachicol, pues son tan importantes, ¿no? Donde pues se denunció
el huachicol y al final resultaron asesinados las personas que denunciaron y había redes de corrupción interna. Es decir, todas este tipo de cosas lo que hacen es desincentivar la desarticulación del crimen organizado, porque entonces el mensaje es, pues quien denuncia a nivel específico y pone nombres en la mesa, pues pone en riesgo su vida y entonces la gente pues no quiere poner en riesgo su vida. Entonces, básicamente lo que nos parece es que México va en una dirección correcta a nivel discurso, pero a nivel del cómo llegar o cómo articular ese discurso es donde hay las áreas de oportunidad y resumamos esto de manera importante. Pues primero, es una buena noticia entonces que hay menos pobreza, pero hay que ser conscientes que la pobreza viene de las remesas y habría que hacer una política de más largo plazo para que los mexicanos sigan invirtiendo. Segundo, el tema de que México no está en recesión ni hay crecimiento económico. Es acertado que los mexicanos tengan mejor poder adquisitivo y tengan mejores sueldos. Sin embargo, lo que no es acertado es que también mucho de este consumo venga de subsidios sociales que si no frenan harán que México pierda el grado de inversión y que la deuda de México después se ponga en cuestión de pagar y eso nos lleve a devaluaciones, pérdida de poder adquisitivo, etcétera. Tercero, el Plan México es muy acertado. Hablar de reactivar el mercado interno, dar señales de hacer alianzas con Estados Unidos es también muy acertado. El tema de pues todos estos polos de desarrollo también es acertado, pero si no se ataca el crimen organizado, el Estado de Derecho, el fortalecimiento de intermediarios financieros no bancarios, pues realmente, aunque suene muy bonito el Plan México, no van a llegar las empresas al nivel que necesitan para poder afrontar estos desafíos. Así, queridos amigos, lo que vemos es que el escenario de México a nivel macroeconómico viene retador porque las empresas finalmente sí necesitan mayores inyecciones de liquidez, sí necesitan más certidumbre jurídica y sí necesitan nuevas reglas del juego de política pública. ¿Dónde son las propuestas? Pues bueno, habría que reducir los tiempos de pago, por ejemplo, de las grandes cadenas comerciales para que paguen más rápido y puedan activarse las pymes. Habría que reformar la banca de desarrollo para que haya más financiamiento al ecosistema empresarial. Habría que acotar el gasto social y dar a verdaderamente quien lo necesita y que no haya finalmente una base creciente envejecida donde pues muchos usen subsidios que no necesitan. Habría que también asegurar más todo el tema de rutas y polos de desarrollo para que el crimen organizado no los tome y entonces seguir incentivando a las empresas internacionales a llegar y pues de alguna manera hacer una política pública que beneficie al ecosistema empresarial y al sector privado para que realmente las metas del gobierno se unan. Es decir, es momento de hacer alianzas y no confrontaciones. Así que bueno, queridos amigos, pues estamos llegando con este análisis rápido, tal vez de mucha información, pero condensado de los principales noticias y titulares y los movimientos detrás de cámara que se están sucediendo en la economía mexicana, lo que sí va bien, lo que no tanto, lo que debemos analizar más allá de los titulares de prensa y espero que les guste. Vamos a seguir jugando con la duración de los programas, con los temas, quizá algunos invitados, pero bueno, por lo pronto les suplicamos que nos apoyen en este piloto, a darle like, a compartirlo, a suscribirse al canal, porque pues de estos análisis se necesitan mucho para despertar conciencia en diferentes actores de la economía y nos ayudarán mucho suscribiéndose. Así que gracias y bienvenidos a la reactivación de Factor Económico.